Amigos y amigas de Ávila TV, sean todos bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas. Nosotros a través de este espacio hacemos análisis de los géneros, de los films y de las producciones audiovisuales más destacadas y también las que muchas veces son invisibilizadas. Pero antes queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes. En el caso de Instagram, @AvilaTVSuena, @Entrepelículas2022, por nuestro canal de YouTube, Ávila TV, y mis redes personales en Instagram, Náufrago de Ítaca, y por Twitter, @ItacaNáufrago. Las premiaciones y los galardones cinematográficos tardaron cerca de 30 años para hacerse presentes, luego de que el cine empezara a ser uno de los medios comunicantes dominantes en la comunicación. En este caso, es en el 16 de mayo de 1929 cuando la Academia de Hollywood, o la llamada Academia de Ciencias Cinematográficas, arranca con este premio que ya tiene 94 años y hay una anécdota o una leyenda sobre el nombre que recibe el premio. Es que la secretaria de la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la compañía que en un principio mantiene la ejecución de la ceremonia, posteriormente, al ver la estatuilla, ella dice que le recuerda a su tío Oscar, y a partir de allí el nombre Oscars, según se cuenta, empieza a ser una ceremonia que es actualmente, a pesar de que perdió cierta audiencia, el evento cultural más visto en el mundo, en el planeta. Se dice que su audiencia sobrepasa las 2.500 millones de personas. Es una ceremonia con mucha publicidad, mucha propaganda. Algunos suelen tildarla como que es un espectáculo algo aburrido. Sin embargo, por ciertas polémicas recientes, creo que el Oscar nuevamente está recuperando su gran audiencia, sobre todo porque hay todo un entramado allí detrás de lo que ocurre en el Oscar. El Oscar, desde su inicio, fue un premio excluyente. Es un premio que primero solamente consideraba las producciones hechas en Hollywood de estos grandes estudios, como en ese entonces lo era la 20th Century Fox, Universal y por supuesto Metro-Goldwyn-Mayer. También estaban consideradas las películas de habla inglesa de otros países, como podrían ser de Inglaterra o Australia, Nueva Zelanda, pero básicamente se concentraba en lo que pudiéramos decir se producía, en este caso en Los Ángeles, Nueva York, y eran premios no tanto destinados a la gran calidad del contenido, sino que se concentraban, en específico, en los detalles técnicos. Se premiaba más la producción en sí, efectista, lo que incluso pudiera considerarse ese cine masivo, ese cine que atraía mucha taquilla, era básicamente lo que los miembros de la academia premiaban. Y siendo un premio excluyente, siendo un premio que se dedicaba a una industria, en este caso hegemónica, una industria donde los grandes capitales se ven reflejados en sus producciones, considerando que hay una diversidad, digamos, de razas, de gente. Bueno, el premio en un principio no premiaba no se le otorgaba el galardón a gente que no era específicamente blanca caucásica, es decir, los
afrodescendientes, los afroamericanos eran excluidos hasta que llegó la película Lo que el viento se llevó, donde por primera vez se premia a una mujer afroamericana y pasaron unos cuantos años para que luego se premiara al primer actor negro o al primer actor afroamericano, que es Sidney Poitier. Considerando también que pasaron varios años para que se presentaran otros premios, en el caso, por ejemplo, de el Globo de Oro o los Globos de Oro. En 1944, la Asociación de Prensa Extranjera empezó a otorgar este premio con más amplitud de lo que era el Oscar en su momento, y sobre todo a nivel tanto de contenido como de tipo de producciones. Ese cine que se premiaba o que se ha venido premiando en los Globos de Oro es un cine, por decirlo de alguna manera, con más contenidos, con más profundidad, con más desarrollo, incluso con más calidad técnica. Entonces vemos que los Globos de Oro empiezan a celebrarse con unos años o con unos cuantos años de diferencia al Oscar, pero se entrega unas semanas antes del Oscar. Y este premio, que se entrega generalmente unas semanas antes del Oscar, pasa a ser un premio que no necesariamente está vinculado al Oscar en cuanto a al otorgamiento. No necesariamente una película que gana los Globos de Oro a la mejor película seguramente va a recibir el premio Oscar a la mejor película, aunque sí algunas categorías han, por decirlo de alguna manera, coincidido, como la de los actores, las actrices, los directores y los técnicos. Estos premios aún siguen siendo excluyentes en general. Son premios que han tardado mucho en reconocer que hay una industria cinematográfica más allá de Hollywood, que hay cine que se hace en Latinoamérica, que se hace en África, que se hace en el resto de Europa, no solamente Inglaterra, que se hace en Asia. Y estos premios generalmente buscan o muestran una visión del mundo, muestran cuál es, por decirlo de alguna manera, su posición. Hay un sesgo, si se quiere, político, ideológico detrás de estas premiaciones, y estos premios generalmente lo que buscan es darle un gran mercadeo, porque al fin y al cabo la industria cinematográfica es una industria que necesita generar grandes capitales para hacer nuevas inversiones, y por decirlo de alguna manera, estos premios vienen a ser parte de ese marketing, vienen a ser parte de ese mercadeo, vienen a ser parte del negocio, porque además la transmisión del Oscar, para tener los derechos a transmitirlo y de otros premios, las grandes televisoras del mundo, los grandes medios, tienen que pagar sumas elevadas para la transmisión, y son muchos los anunciantes que aprovechan de promocionarse a través de una de las ceremonias culturales del espectáculo más importantes. Si hablamos entonces de las premiaciones que vienen, por decirlo de alguna manera, a hacerle a enfrentar un poco la hegemonía hollywoodense, podemos hablar del Festival de Cine de Cannes. Es quizás uno de los premios más prestigiosos. Su prestigio tiene que ver con la calidad del contenido de las películas que ellos galardonan, a las que ellos consideran, y sobre todo que la selección suele ser más amplia de la que podemos ver en el Oscar y de la que podemos ver incluso en los Globos de Oro. Pero hay otras premiaciones que pueden considerarse alternativas a los premios Oscar, y una de estas grandes premiaciones es el Festival de Cine de Sundance, que generalmente
considera películas que están en los espacios alternativos, digamos, son generalmente películas independientes, películas que seguramente no han tenido gran taquilla, no han tenido una gran distribución a través del mundo, pero que son películas que tienen una gran calidad técnica, un buen guión, una buena dirección, buenas actuaciones, que es lo que básicamente en el Sundance Festival, en un festival fundado o creado por el actor y cineasta Robert Redford, lo recordamos por aquella película Butch Cassidy and the Sundance Kid. De ahí viene el nombre del festival, se llama The Sundance por ese personaje. Entonces, sí, viene a ser una premiación, un galardón alternativo que también incluye películas con otros idiomas de otros países y dentro del mismo Estados Unidos son las producciones que están al margen de la industria hegemónica. Hay otras premiaciones importantes a nivel europeo. Está el Festival de Cine de Berlín, está también el Festival de Cine de Venecia, están los Goya que se otorgan en España y que también son premios más amplios, aunque sí tienen preferencias por las producciones europeas, por las producciones que se hacen en esos países, como es natural, pero hemos visto que películas de otras latitudes son consideradas, son premiadas, son películas incluso que compiten a nivel de calidad a pesar de estar hechas en industrias no hegemónicas o estar hechas en producciones de bajo presupuesto, son consideradas en estos premios. También podemos hablar que hay otras industrias que han sido, por decirlo de alguna manera, excluidas en la época de los años 50, 60, incluso en los mismos años 40, cuando la industria cinematográfica de México tenía lo que llamábamos una época de oro. Habían unas grandes producciones en México. Fue tanta la repercusión que tuvo México en su industria que Hollywood empezó a mirar hacia el sur y vimos como gente o actores como Arturo de Córdoba, como el mismo Cantinflas, fueron llamados a participar en películas hechas en Hollywood y también empezaron a verse ellos en las premiaciones, empezaron ellos a aparecer porque bueno, hay una gran audiencia allí y esa audiencia es conveniente para Hollywood. Hollywood, cuando ha ampliado su espectro en cuanto a premios, en cuanto a consideraciones para galardonar o incluso para considerar que haya apariciones de latinos, de asiáticos, de africanos en sus producciones, realmente lo que está viendo es un mercado, no está siendo amplio esta es una opinión muy personal, no están siendo amplios desde una perspectiva del pensamiento, de que ellos, digamos, están considerando ser progresistas, sino que simplemente ven el dinero, o sea, siguen el dinero y saben que esas audiencias, y lo mismo ha pasado con las últimas premiaciones, donde vemos, digamos, algo más variopinto a nivel de a quién se premia y por qué se premia, donde sí vemos a afrodescendientes, vemos a personas asiáticas, películas asiáticas premiadas, como fue el caso de Parásitos, donde recibió 2 grandes premios y además la película ha sido todo un suceso a nivel de exhibición a nivel mundial. Antes de seguir con esta conversación o con este podcast, vamos a recordar nuestras redes sociales. Por Instagram tenemos @AvilaTVSuena.
tenemos @entrepelículas 2022, nuestro canal de YouTube, Ávila TV, mi Instagram personal, Náufrago de Ítaca, y mi cuenta de Twitter, Ítaca Náufrago. Entonces, los premios se han ido ampliando, por decirlo de alguna manera, por conveniencia, una conveniencia de mercado, una conveniencia de taquilla, de audiencia. Estas audiencias que ellos buscan saben que también van detrás de las películas más premiadas. Es difícil que una película que ha sido premiada y galardonada por estos reconocimientos que otorga tanto la Academia, o estos premios que ya en conjunto representan intereses, no sé, estas películas generalmente la gente las va a ver simplemente, esta película ganó el Oscar o esta película ganó el Globo de Oro, bueno, voy a verla. Es como una especie de guía para ir al cine. Esto se ha convertido en eso, en un gran negocio, pero no podemos decir que todos los premios obedecen a esta lógica. Incluso podemos decir que muchas películas que han sido premiadas por el Oscar tienen gran calidad de contenido, tienen profundidad, son películas bien elaboradas, bien hechas. Yo pudiera hablar específicamente de una película que ganó 9 Oscar, hecha por el cineasta italiano Bernardo Bertolucci, como es el caso de El Último Emperador. Es una película realmente con muchos méritos, está muy bien realizada, tiene, por decirlo de alguna manera, un contenido que podemos catalogar de profundo, y bueno, pero no es el caso general de lo que ocurre con Hollywood. Hollywood busca premiar lo que consideran más efectista, lo que consideran más políticamente correcto desde su perspectiva, desde su visión social, desde su visión cultural, desde su visión hegemónica. Entonces vemos premios como una película de James Cameron, que es una de las más premiadas de toda la historia, como Titanic, una película que no digo que no tenga sus méritos y no digo que en general sea una mala película, pero considero que no es una película como para recibir tantos premios, sobre todo porque si tiene defectos en el desarrollo, tiene algunos defectos técnicos, pero es una película, está entre las 5 más taquilleras de la historia. Es una de las películas con uno de los mayores marketing y de los mayores presupuestos hechos. Y bueno, en efecto le interesaba mucho a una industria como Hollywood proyectar una película con tantos premios, una película que ha sido vista en todo el mundo, que sigue siendo una película vista, que sigue siendo una película que muchas televisoras, muchas cableras, muchas señales satelitales la siguen proyectando y sigue teniendo una gran audiencia. Eso ocurre, por ejemplo, con ese tipo de películas. Hay películas que actualmente están en la palestra taquillera y no son tan premiadas porque, digamos, no lo necesitan. Estamos hablando, por ejemplo, de las grandes narrativas transmediáticas en las que podemos ver el universo Marvel, o también el de DC Comics, Disney. Son películas que podemos decir están dentro de las grandes taquillas, incluso algunas han desplazado a películas con grandes reconocimientos y que han recibido muchos Oscars, y que actualmente, digamos, estas películas de cómics donde hay los grandes superhéroes de esta industria, son las películas con más taquilla y resultan ser que son las que tienen menos premios, que son o algunas inclusive son ignoradas en los premios de la Academia y en el resto de los premios. Volviendo a el caso de las premiaciones en Venezuela, hemos tenido galardones tanto a la industria cinematográfica, o en este caso al cine, porque no tenemos en Venezuela todavía una industria desarrollada, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado venezolano
por tener todo, toda la disposición institucional. Tenemos una distribuidora como Amazonia Films, tenemos a la Cinemateca Nacional, donde se exhibe el cine venezolano y se exhibe el cine alternativo. Pero bueno, tenemos el Festival de Cine Venezolano, tenemos un festival de cine en Mérida muy importante, un festival que se ocupa de premiar y de reconocer estas producciones que se hacen en Venezuela, y que también incluso son convocadas películas de otras latitudes para que sean expuestas al público venezolano. Y son, estos premios reconocen la calidad de la realización, el esfuerzo que se hace a nivel de producción. Y hemos tenido también, en este caso sí, la industria de televisión. Hemos visto premios que a lo largo de la historia o de décadas fueron muy importantes y que luego se fueron desvaneciendo. Eran premios quizás con una característica más farandulera, como era el caso de los premios Ronda, o como el Meridiano de Oro, que ya son premios que pareciera que desaparecieron por completo. También estaban premios como el Cacique de Oro, y los mismos canales de televisión en su época tenían premios que hacían básicamente referencia a sus propias producciones. Pero bueno, los festivales de cine venezolano, hay un festival Clemente de la Cerda, hay festivales alternativos en las regiones fuera de la capital, donde también se reconoce el cine que se hace al margen de lo que pudiéramos nosotros decir las producciones con más presupuesto, producciones que seguramente muchos de nosotros no hemos visto por completo, pero que a través de la Cinemateca Nacional podemos ver películas que se hacen fuera de Caracas, que se hacen en el interior del país, están allí reflejadas y que también son premiadas y que también son reconocidas. Entonces, los premios, necesitamos, programas específicos para ciertas premiaciones, porque es un tema muy amplio, es un tema que podemos decir nos da para mucho más que hablar. Pero bueno, estaremos acá con nuestro podcast Entre Películas, hablándoles de los géneros, hablándoles de esas películas que han marcado la historia, y también de producciones recientes. Y bueno, para nuestros próximos capítulos vamos a estar nosotros teniendo invitados, estaremos hablando o analizando algunas de esas producciones, sobre todo qué hay detrás de una u otra producción. Antes de despedirnos, les invitamos a que sigan nuestras redes. En el caso de Instagram, @AvilaTVSuena, @Entrepelículas, nuestro canal de YouTube, Ávila TV, mi Instagram personal, Náufrago de Ítaca, mi Twitter, @ItacaNáufrago. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo dedicado a las premiaciones y a los galardones. No olviden suscribirse a nuestro canal, y bueno, será hasta otra oportunidad en este podcast Entre Películas.